La Arquidiócesis de Washington presenta Abriendo Puertas, un espacio presentado a ustedes con el propósito de responder a las necesidades espirituales y la problemática común de nuestra familia católica. Queda con ustedes para la conducción de este espacio, Andrea Acosta. Gracias por acompañarnos una vez más en Abriendo Puertas. Unidos en oración por México, Puerto Rico, República Dominicana, las islas del Caribe, por los damnificados en la Florida y en Texas. Los últimos han sido días de mucha angustia y dolor para familias que han perdido a sus seres queridos, sus casas, que lo han perdido todo. Nos unimos, Señor, en oración, Padre Celestial, para implorarte que le des consuelo a las familias que están sufriendo, especialmente por el terremoto en México y por el huracán que ha afectado a Puerto Rico. Por todos los que sufrieron pérdidas materiales y de seres queridos, pedimos fortaleza para cada uno de ellos. Pon tu mano de poder para sostener a los que se han quedado sin hogar, que tengan las provisiones cada ciudad y cada familia, y que el consuelo del Espíritu Santo llene sus corazones. Hazles llegar tu palabra de salvación. Haz milagros, Señor, para que más gente con vida emerja de las ruinas y que sean sanados. Bendice y consuela a México y Puerto Rico, especialmente en esta hora. Te lo pedimos a ti, Señor, que todo lo puedes. Amén. El Papa dice, el mensaje de la palabra de Dios en la voz del Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, mientras hay vida, hay esperanza. Es una frase que solemos escuchar, pero yo creo que más bien lo contrario. Es la esperanza la que sostiene, protege y hace crecer la vida. Pero esta virtud tan importante tiene también importantes enemigos. Pensemos, por ejemplo, en un joven acostumbrado a recibir todo inmediatamente, a quien no se le ha enseñado la virtud de la espera y la paciencia. Su alma se va vaciando de anhelos, de ilusiones, y esto es un obstáculo para la esperanza. Otro enemigo es la apatía, que nos hace ver los días como monótonos y aburridos. Hemos de luchar contra esto, pues Dios nos ha creado para la felicidad y no para que perdamos el tiempo en pensamientos melancólicos. La esperanza es la virtud del pobre, del campesino, del trabajador y del migrante que se pone en camino buscando un futuro mejor. Así como también la que está abierta a la acogida, al diálogo y al conocimiento mutuo. Es la virtud que empuja a todos a compartir el viaje de la vida. Por eso no tengamos miedo a compartir el viaje. No tengamos miedo a compartir la esperanza. Y ante las tentaciones, acudamos a Jesús. Él nunca nos abandona. Y repitamos con confianza, Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, especialmente a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Les pido que hoy tengamos un recuerdo en la oración por las víctimas y los damnificados que deja tras de sí el huracán que en estos días ha azotado el Caribe.
y en modo especial a Puerto Rico. Que Dios los bendiga. Abriendo Puertas presentó El Papa Dice, el mensaje de la palabra de Dios en la voz del Papa Francisco. Si te sientes derrotado y del mundo despreciado, encomiéndate a Dios. Si tu vida no es la misma y tus amores se han marchado, encomiéndate a Dios. Tus hermanos se han burlado y tus padres te han olvidado, encomiéndate a Dios. Tú no eres un error, Dios te hizo con mucho amor, te dio la vida. Tú no puedes renunciar a lo que Jesús te da, te dio su vida. Hoy tú tienes que pensar que tú solo no estás. El Señor será tu guía. Hizo el cielo, hizo el mar, hizo las aves volar y te hizo a ti. Y lo que Dios ama más no es el cielo, no es el mar. Dios te ama más a ti. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna. No acabes con tu vida, alguien la dio por ti un día, hace muchos años. Vamos, tienes que despertar, hay más caminos que andar en tu vida. Tú no puedes renunciar a lo que Jesús te da, te dio su vida. Hoy tú tienes que pensar que tú solo no estás. El Señor será tu guía. Hizo el cielo, hizo el mar, hizo las aves volar y te hizo a ti. Y lo que Dios ama más no es el cielo, no es el mar. Dios te ama más a ti.
Los huracanes que han azotado nos ponen a pensar sobre el terrible daño que puede hacer el cambio climático en nuestras comunidades. Tenemos que estar preparados para esos cambios que, según los científicos, puede en 100 años hacer desaparecer el estado de la Florida, afectar gran parte de la costa del Golfo de México y también hacer desaparecer prácticamente el estado de Delaware y afectar la costa desde Nueva York hasta el extremo sur de los Estados Unidos. Según los científicos, estos cambios van a darse en cuestión de 100 años progresivamente, pero los hechos nos van indicando que podría ser antes porque estamos viendo un cambio drástico en las costas. Y ni hablar, pues, del costo humano y el costo económico, ¿verdad? Lo que representa para las familias afectadas y también para el gobierno, porque estamos hablando de miles de millones de dólares cada vez que un huracán azota a los Estados Unidos. Hoy vamos a hablar sobre este tema que sin duda nos preocupa a todos. Hoy nos acompaña para desarrollar este tema Paz Artaza Reagan, quien es gerente de programas en la Organización Nacional Alianza Católica para el Clima, con sede en Washington. Paz, muchísimas gracias por acompañarnos. Encantada de tenerte hoy en Abriendo Puertas. Igual, Andrea, mucho gusto de estar aquí. El tema es exactamente lo que estamos discutiendo estos tiempos sobre el clima y todo lo que está impactando en el mundo. Para poder hablar sobre por qué está pasando esto, hay que hablar un poco sobre la ciencia que está detrás. Los científicos no dicen que el huracán X o Y es causado por el cambio climático. Lo que dicen es de que hay mucha más expectativa de que las tormentas, los huracanes que ocurran van a tener más severidad y van a tener más potencia. Y con esa potencia viene más oportunidad de terrible impacto a la humanidad y a la ecología. Y esto lo han estado diciendo ya hace 30 años ya, que están diciendo que entre cuando se calienta el aire, la atmósfera, tenemos más precipitación. Cuando hay más precipitación, hay entonces más agua que cae. Y eso lo vimos aquí también, cuando cayó una tormenta y tanta agua que cae cuando hay una tormenta. Lo otro que está pasando también es que se están los glaciales derritiendo. Los glaciales que siempre estaban en el norte, en las montañas, se derriten y ya están causando de que el mar, el nivel del mar suba. En los últimos 40 años creo de que han sido 7 pulgadas, que no es tanto cuando uno piensa que son 7 pulgadas, pero cuando viene una tormenta y viene el agua que empieza a subir, esas 7 pulgadas son ahora 7 metros. Y esa agua es la que causa el daño en muchos de los huracanes, que entra desde el mar hacia adentro. El otro impacto que también tienen los huracanes se puede ver en lo que pasó en Houston, más que nada, cuando el agua entra y destruye, crea un problema de polución. En estos momentos en Houston tienen el problema de que algunas de las áreas que eran industriales fueron inundadas y toda el agua entonces se llevó la polución hacia adentro y ahora están en las casas. Hay unos lugares que se llaman Superfund sites, que eran donde el Departamento de Protección Ambiental, el EPA, tenía guardado esa área para ya le iban a limpiar. Y aquí viene la inundación y todo lo que tenían en esa área ahora está en áreas cercanas, donde vive mucha gente latina, mucha gente afroamericana, mucha gente pobre. Y entonces la conexión del cambio climático
es de que los que menos han causado el problema, la gente pobre, la gente más vulnerable en nuestra sociedad, los niños, los ancianos, alrededor del mundo y adentro de los Estados Unidos son los que van a ser más impactados. Y lo vemos todos los días cuando miramos la televisión y vemos los impactos de tormentas aquí en los Estados Unidos, al igual que alrededor del mundo. Muy poca gente sabe de que más de 1.300 personas murieron en India y Bangladesh, más o menos por la misma razón que en Houston, inundaciones por agua. En Nigeria, lo mismo. En otras partes del mundo es al revés. No es mucha agua, es sequía. Y la sequía en África, que llega entonces a los problemas de gran hambre, cambios climáticos que causan entonces de crecimiento agrícola, y eso entonces causa migración. Mucha gente sabe de sus familias que tuvieron que salir de sus países porque no podían crecer el café, porque el café ya no crecía en esa área, o cualquier otra cosa agrícola. Y algunas de esas razones es cambio climático. Bueno, a eso le podemos sumar también las inundaciones dentro del área continental, la parte de los ríos y todo esto, los incendios forestales que se han agudizado, y también está afectando el ecosistema, las aves. Tengo entendido que afecta la migración de las aves. Y bueno, aquí estaríamos todo el día hablando de cómo el cambio climático está afectando actualmente a diferentes niveles. Definitivamente no es un cuento chino, porque lo estamos viendo. El que lo ha vivido en carne propia o de cerca, un amigo, un vecino, un familiar que ha sido afectado ahora por estos huracanes, o en algún momento, ¿verdad? Porque todos los años tenemos huracanes, hasta Nueva York ha sido impactada por el huracán Sandy. Entonces, yo creo que tenemos que pensar un poco sobre este asunto desde el punto de vista moral. ¿Por qué la Iglesia se preocupa por este asunto, Paz? Es una muy buena pregunta, y yo creo que la mejor respuesta es de que la Iglesia está en solidaridad con el pueblo en todas partes del mundo. El Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, fue muy claro. Tenemos una responsabilidad de cuidar nuestra casa común, la tierra. Es parte de nuestra idea cristiana de que ser responsables de nuestro hogar. Tenemos una responsabilidad de ser protectores de nuestros vecinos, de que sean los vecinos aquí o vecinos en otras partes del mundo. Y en la encíclica está muy bien dicho de que ser cristiano y ser llamado a amar al prójimo no es el prójimo solamente de mi hermano y hermana que conozco, sino todos nuestros hermanos y hermanas. Y él va un poquito más allá también, no solamente los hermanos y hermanas humanos, que también tenemos que estar en preocupación sobre nuestros hermanos y hermanas de animales y de toda la ecología. Sí, porque realmente estamos todos interconectados y de alguna manera influye el daño que ocurre a nivel de plantas y animales, nos influye a nosotros, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué la comunidad latina tiene una conexión especial con este tema, Paz? Es muy interesante. Todas las encuestas muestran de que en la comunidad latina, primero, creen en cambio climático mucho más que cualquier otro grupo en los Estados Unidos. Además de creer en el cambio climático, ellos entienden la responsabilidad que tienen ellos en hacer algo sobre el cambio climático. Y una de las razones es de que casi todos nosotros tenemos familiares que han visto ya el cambio. Cuando se llama por teléfono a una familia y en Centroamérica o Sudamérica y nos cuentan de alguna inundación, el incendio o que no se pudo crecer una cosecha, entendemos esa conexión, tenemos un poquito más conexión entre nosotros y la tierra. Muchos han emigrado exactamente porque la economía de sus países no se ha podido crecer
cosas agrícolas que antes se podían y ahora ya no. Una vez que llegan a este país, ¿en qué es lo que la comunidad latina se pone a trabajar? ¿En la comunidad agrícola o en construcción? Y es afuera. Y somos como los canarios, son los primeros que se están dando cuenta que ya el calor en el verano es insoportable, que hay lugares que son demasiado secos y no está lloviendo como antes, o está lloviendo demasiado. Y eso es parte del cambio climático. Antes hablábamos sobre global warming, como decían, el calentamiento global. El calentamiento global es parte del problema, porque hay partes de los Estados Unidos y partes del mundo que se van a enfriar, que va a haber más nieve. Y eso también lo hemos visto, esas nevazones enormes que dejan a todo el pueblo metidos en sus casas por días. Y en el pueblo latino, que está más conectado, a veces tienen que estar en transporte público más, entonces se dan cuenta de lo que está pasando. Y la conexión también con los familiares, especialmente los familiares en Centroamérica y en el Caribe. Estamos hablando hoy en Abriendo Puertas sobre el cambio climático. Nos acompaña Paz Artaza Reagan, gerente de programas en la Alianza Católica para el Clima, una organización nacional con sede en Washington. Vamos a una breve pausa y en cuestión de minutos, Paz nos va a decir qué podemos hacer como individuos, qué podemos hacer como parroquia para enfrentar estos cambios que vienen con el cambio climático. Ya venimos. Porque son humildes y bellas, porque son tan fuertes y hermosas, porque son alegres, preciosas, gloria al Señor. Porque son humildes y bellas, porque son tan fuertes y hermosas, porque son alegres, preciosas, gloria al Señor. 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 Por las criaturas de la creación. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Por las criaturas de la creación. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Por las criaturas de la creación. Usted está escuchando Abriendo Puertas, el programa de la Arquidiócesis de Washington, dedicado especialmente a la familia hispana. Hoy estamos hablando sobre el cambio climático. Nos acompaña Paz Artaza Reagan, gerente de programas de la Alianza Católica para el Clima. Es una organización nacional con sede en Washington, preocupada por este asunto, este tema del que tanto se habla, es el cambio climático y el impacto directo en las comunidades. Paz, cuéntanos un poco qué hace la Alianza Católica para el Clima. Más que nada es una organización, es una alianza de 16 organizaciones católicas, que desde la Conferencia de Obispos, Catholic Charities y Catholic Relief Services, y además de algunas organizaciones como los Columbans y las Hermanas de la Misericordia. Y lo que hacemos es tratar de hacer política legislativas sobre cambio climático, crear recursos educacionales para la comunidad y, más que nada, dar recursos para cambiar y movilizar a la comunidad a actuar, a hacer cosas que van a poder bajar el impacto de nuestras vidas en el clima. ¿Cuál es el portal de internet? CatholicClimateCovenant.org. ¿Tienen información en español? Tenemos una portal en español. Cuando se va a la de inglés, hay al lado arriba a la izquierda dice español. No es exactamente igual, pero tienen algunos recursos allí. Perfecto. Ahora, nuestra gente quiere saber qué podemos hacer como individuos
para enfrentar este problema del cambio climático? Como individuos tenemos que empezar a ver cómo es nuestra vida, cómo nuestra vida está impactando el cambio climático. Y para entender eso hay que ver de qué es lo que causa el cambio climático. Es el uso de cosas así como de automóviles, industrias que usan petróleo, carbón. El carbón entonces sale a la atmósfera y empieza entonces a causar el calentamiento global. Bajar ese impacto es lo que tenemos que hacer. A veces es fácil, es tan fácil como recordar apagar la luz cuando uno sale de la pieza, usar menos agua, algunos pequeños cambios en nuestra forma de vivir. A veces es un poquito más difícil. El mayor impacto es la comida de carne. Entonces, en vez de estar comiendo carne 5 o 6 días a la semana, hacer un pequeño cambio, comer carne menos un día. Entonces, hablamos sobre Meatless Monday, el lunes sin carne. Hablar del viernes, volver en la Iglesia Católica a no comer carne los viernes, como lo hacíamos antes. ¿Por qué la carne? Porque en el sistema agrícola de que usamos ahora, agrícola industrial, es con miles y miles de vacunos y puercos. Y lamentablemente, una de las cosas que las vacas producen es metano. Y el metano es uno de los gases más horribles para la atmósfera. Se creía antes de que era el dióxido de carbono, pero ahora también es el metano. Y es un poco divertido decirlo, pero es cuando las vacas comen y al otro lado sale el metano. Y también la industria, ¿no?, para procesar las carnes implica mucho gasto energético. Sí, en el transporte, eso también, pero mayormente es el metano de las vacas. O sea, hay una forma agrícola de producir vacas que no es que produzcan menos metano, sino de que se produce dándoles de comer pasto. La forma que les damos aquí es que les servimos, nosotros le decimos choclo, maíz. Y el maíz, en vez de ser dado a la gente, es dado a las vacas. Además, hay un problema con el maíz, ¿no?, que está genéticamente alterado, y este tipo de alteraciones ha sido prohibido incluso en Europa, no en Estados Unidos. Entonces, al alimentar a las vacas con maíz, indirectamente estamos consumiendo maíz genéticamente alterado, que no sabemos a ciencia cierta a largo plazo el impacto en el cuerpo, que podría ser incluso cáncer o otro tipo de manifestaciones, ¿no? Pero ya iríamos a otro campo. Mejor comamos hierbitas y fruta. Más hierbitas y frutas. No estoy diciendo hacerse vegetariano, si se puede, claro, pero comer un poco más bajo en la pirámide, la red de comida. Lo otro que se puede hacer es también ver cómo estamos usando nuestros autos, usarlos un poco menos, usar servicios públicos un poco más, cambiar la forma en que usamos la calefacción y el aire acondicionado. Nos hemos acostumbrado siempre con eso, subir el aire para que no esté tan frío y bajar la temperatura en el invierno. No quiero decir de que se vayan a una caverna, sino que ser un poquito más conscientes de cómo vivimos. Y como parroquia, ¿qué podemos hacer, Paz? En la Alianza tenemos un programa que se llama Equipos de Cuidado de la Creación. Y lo que estamos diciendo es que en un grupo estos tipos de cambios son más fáciles, y además es para educación de la parroquia. Si una persona está interesada en este tema, puede registrarse como organizador de este grupo y recibirá los recursos para que la parroquia también empiece a cambiar su forma de ser. En unos meses más vamos a tener un programa para ayudar a cambiar las luces en los edificios de la parroquia. Vamos a tener un programa donde la gente que esté interesada, por ejemplo, de poner paneles solares o para cambiar y modernizar su aire acondicionado a algo más eficiente. También tenemos allí para que la gente aprenda sobre
la encíclica Laudato Si y que empiece a vivir su vida en una forma, lo que nosotros llamamos, más fiel y más sostenible. Que para vivir en una forma sostenible es lo que el Papa nos llama a vivir más fielmente. Bueno, y la invitación es a que todos nuestros oyentes lean la encíclica Alabado seas del Papa Francisco para que seamos más conscientes y podamos estar más conectados con la naturaleza, que al fin y al cabo somos parte de la naturaleza y tenemos que estar más conscientes de esa conexión directa, ¿no? ¿Podrías repetir, Paz, nuevamente el portal de internet de la organización Alianza Católica para el Clima? CatholicClimateCovenant.org. Muchísimas gracias, Paz, por habernos acompañado en el programa de hoy. Ha sido un gusto. Un placer para mí también. Gracias. Paz Artaza Reagan, gerente de programas de la Alianza Católica para el Clima, una organización nacional con sede en Washington. Esto es Abriendo Puertas, una alternativa radial seria para el católico de hoy. Ya volvemos. Qué bello es el ver a Dios en cada cosa del universo. La creación siempre dirá: obra de amor tú verás en mi camino. Yo veo flores bellas que me sonríen, felices al pasar. En su sonrisa puedes ver la obra de Dios. Amigo mío, para ver basta querer. Todos, qué bello es el ver a Dios en cada cosa del universo. La creación siempre dirá: obras de amor tú verás en mí. Sueño revelado, yo soy en mi conciencia, motivando esta canción de esperanza y reflexión. Al mirar por un instante campos, ríos y esos mares, al sentir pura fragancia de las flores y los árboles, más aún escucho el a lo lejos pajarillos y el silbido de ese aire que refresca todas partes. Cuidemos nuestra tierra, protejamos el planeta. Dios nos dejó una linda misión de administrar belleza, belleza del Creador. Cuidemos nuestra tierra, protejamos el planeta. Dios nos dejó una linda misión de administrar belleza, belleza del Creador. Es tarde para actuar, encaucemos el problema. La naturaleza
naturaleza es sabia y debemos protegerla. El futuro de los hijos yace en nuestra madre tierra. Y si este mensaje llega, díselo a quien tú puedas. Cuidemos nuestra tierra, protejamos el planeta. Dios nos dejó una linda misión de administrar belleza, belleza del Creador. Cuidemos nuestra tierra, protejamos el planeta. Dios nos dejó una linda misión de administrar belleza, belleza del Creador. Oye, Pedrito, mira, una mariposa. La voy a atrapar. ¡No la mates! ¡Es linda! ¡Qué tonto eres! Quítate. Déjame aplastarla. No, no la mates. Niños, ¿por qué gritan? Ah, una linda mariposa. Se está muriendo, papá. Salvémosla. No se está muriendo, Pedrito. Está recién nacida. ¿Por qué la querías matar, Raúl? ¿Qué importa? Es solo una mariposa. Hay miles más. No, papá. No hay otras así. Pedrito tiene razón, Raúl. Cada vida es importante y debemos protegerla. Pero hay tantas mariposas. No podemos salvarlas a todas. Quizás no a todas, pero sí una a la vez, ¿no crees? ¿Y va a poder volar la mariposa? Sí, cuando se le sequen las alas podrá salir volando en búsqueda de la luz del sol. Ayuda a tus hijos a crear un futuro mejor. La familia unida, esperanza en la vida. Un mensaje de la campaña católica de la comunicación. Gotas de la palabra de Dios. Porque el Señor tiene un mensaje para ti. Gotas de la palabra de Dios. Porque su palabra llega cuando más lo necesitas. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. Abriendo Puertas presentó Gotas de la palabra de Dios. Caen para refrescar tu alma.
El padre Roberto Mena, de la parroquia San Bernardo de Riverdale Park, Maryland, tiene un mensaje para todos ustedes. La parábola de hoy va dirigida principalmente a las clases dirigentes de aquel tiempo, es decir, a los grandes sacerdotes y a los notables del pueblo. Jesús empieza con una pregunta directa. ¿Qué opinan de esto? Significa que hay que dar respuesta a la interpelación del maestro. Nadie puede quedar indiferente a sus palabras. La pregunta de Jesús toca directamente el corazón y a la conciencia de sus interlocutores. Jesús acaba de expulsar a los pecadores del templo y de secar la higuera que no había dado mucho fruto. Las autoridades han preguntado a Jesús con qué derecho realiza estos gestos provocadores. Nos encontramos, por lo tanto, en un contexto de fuerte tensión y con gran polémica. Jesús responde con 3 parábolas, la primera de las cuales nos es narrada hoy en el Evangelio. El hilo conductor es la viña, símbolo de Israel, en cuanto que pueblo o reino de Dios. La pasión del Señor está cerca, y Él sabe muy bien que pronto será rechazado y llevado a una muerte trágica. Este hecho no afecta solo a los que escuchaban. La muerte de Jesús da un giro a la historia de la humanidad, y por lo tanto tiene consecuencias determinantes en nuestro tiempo actual y en nuestra vida diaria. Así pues, cuando Jesús habla, nos habla también a nosotros. De alguna manera nos está pidiendo también hoy: ¿qué me parece esto que me dice? ¿Qué te parece a ti? Una vez que Jesús ha terminado de narrar la breve parábola de aquel ser humano que envía a sus 2 hijos a la viña, hace una pregunta que pide una respuesta aparentemente trivial. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? ¿Qué es lo que pretende, pues, con un planteamiento tan sencillo? Es evidente que saber cuál de los 2 hermanos hizo lo que el Padre quería no pide un gran esfuerzo intelectual, ya que el mismo relato deja clara la respuesta. Aquí está justamente la clave de todo el mensaje de Jesús. No se trata solo de saber discernir entre el bien y el mal, sino de conocer el bien, pero sobre todo practicarlo. Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. No son los que dicen Señor, Señor los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad del Padre. Los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, ya que han visto en Jesús a su Salvador, se han convertido y han hecho el bien. Aquí radica la dificultad con la que nos enfrentamos en nuestra vida diaria. San Pablo lo expresa con su célebre: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Es la fuerza del pecado que nos empuja a desviarnos de la voluntad del Padre y a entrar en contradicción entre lo que decimos y lo que finalmente hacemos. San Juan nos recuerda que no hemos de amar solo de palabra, sino de verdad y con obras. Por eso la fe en el conjunto del Evangelio no significa solo la adhesión de la inteligencia a las verdades que hay que creer. La fe es sobre todo la adhesión a la voluntad divina que nos interpela siempre. Por eso es hoy y no mañana que hay que trabajar en la viña del Padre. Y por eso digámosle que sí, queremos comprometernos en la viña del Señor para seguir extendiendo su reino aquí en la tierra. Y ahora le pedimos al Señor que nos otorgue su bendición. Y la bendición del Dios que es misericordioso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que descienda sobre nosotros y nos acompañe para siempre. Que ustedes pasen una buena semana en el Señor. Aprende de la vida, que es corta y es un día, y cuando menos pienses, se te va. Aprende mientras puedas, porque aunque no lo quieras, como agua entre los dedos se te
Aprende de los viejos, aprende de las nubes, aprende de las sombras y del mar. Aprende cuanto antes porque la vida es corta y cuando menos pienses se te va. Cada momento, cada instante, cada brillo, cada sombra, cada pequeña palabra, cada sílaba, cada aroma sutil que se perciba, están ahí únicamente, extraordinariamente, accidentalmente, providencialmente, trivial y milagrosamente, para que tú lo vivas, para que tú lo rías, para que tú lo llores, para que tú lo huelas, para que tú lo mires, para que tú lo admires, para que tú lo ames, para que tú lo vivas, para que tú lo rías, para que tú lo llores, para que tú lo huelas, para que tú lo mires, para que tú lo admires, para que tú lo ames. Oh, yeah. Aprende de la vida, que es corta y es un día, y cuando menos pienses se te va. Aprende mientras puedas, porque aunque no lo quieras, como agua entre los dedos se te va, se te va. Abriendo Puertas presenta Cápsulas de Amor. Un espacio para conocer los vehículos que Dios utiliza para unir a hombre y mujer. Un rincón donde las parejas divulgan sus secretos para mantener vivo el amor y ser feliz. Carolina y Carlos Mata se conocieron hace 25 años en Venezuela. Bueno, fue gracias a que estaba yo haciendo mi trabajo de grado y el profesor que la estaba supervisando a ella también me estaba supervisando a mí, y fue un momento que nosotros nos encontramos sin saber. Nos vimos y nos encontramos y bueno, me pareció ella espectacular desde el primer momento que la vi. De momento lo que me encantó fue que me transmitía mucha paz, que era una mujer con una extraordinaria sonrisa, transpiraba alegría, además que bueno, era una mujer muy atractiva y en aquella época pues me llamó muchísimo la atención. Salimos en un par de ocasiones y en una oportunidad yo tenía unas amigas que me decían, pero tienes que besarla, y yo decía, pero es que no sé, me da pena porque no sé si se me va a rechazar, y me dicen, no, tienes que besarla. Entonces una vez nos fuimos como de excursión ella y yo a una montaña que está cerca de nuestra ciudad, y entonces fuimos a caminar el Ávila, caminamos muchísimo, ya yo estaba cansado, pero yo decía, de aquí no va a pasar, tengo que darle el beso hoy. Y entonces en un momento ella se distrajo, se dio la vuelta, yo la agarré, la abracé y le di su beso. Y ahí nos hicimos novios de esa vez. Los 7 años de novio fueron de mucho compartir, como trabajábamos en la misma área, también teníamos muchas cosas en común, conocernos con las familias también, y sí, compartir momentos que de verdad que son inolvidables. Y iniciamos nuestra propia compañía. Vista de que también los dos ejercíamos publicidad, decidimos montar una compañía. Ahí dimos los primeros pasos, de verdad que tenemos unas anécdotas de todo tipo, ¿no? Pero fuimos dando los pasos para ofrecer trabajos de publicidad, porque Carlos hace diseño gráfico y yo trabajaba en el área de Customer Service. Carlos, de verdad que era súper detallista, muy pendiente, siempre con regalos hechos de sus propias manos, cosas de verdad que bien bonitas, y romántico también, sí, cómo no, también era. La verdad fue que ya teníamos 7 años de novio y fue una decisión que tomamos juntos. Entonces dijimos, bueno, sí, vamos a casarnos. Y lo más interesante fue cuando tratamos de decírselo a su familia
que tratamos de invitarlos varias veces para salir todos como familia y decirle que queríamos darle la buena noticia, pero nunca se presentaba el momento, y en una oportunidad que estábamos casi a punto de decirle, desafortunadamente no pudimos. Entonces pasaron como varios meses que estábamos en ese jaleo de que no podíamos reunir el papá de ella y la mamá para salir los cuatro juntos y darle la noticia, hasta que un día yo dije, mira, hoy no va a pasar, hoy vamos a salir con ellos. Pero es que a mi papá no le gusta salir a comer en la calle, mi papá, bueno, vamos. Y lo sacamos y entonces le dimos la noticia y fue bien conmovedor. Fue una decisión conjunta, yo creo que fue ya producto del tiempo de estar juntos, yo creo que teníamos que dar ese paso. Pensé en ese momento, yo dije que había que dar ese paso, y ella también me dijo, bueno, tenemos que definir qué es lo que vamos a hacer en nuestras vidas. Entonces yo dije, bueno, lo más correcto es que nos casemos, ¿no? Nos casamos hace 15 años, bueno, muy lindo, de verdad que gracias a Dios fue el matrimonio así soñado, bello. Tenemos un niño, yo salí embarazada al mes de haber estado casada, o sea, nuestro hijo tiene 14 años, pero no, espectacular, o sea, maravilloso, realmente se adelantó un poco lo que pensábamos, pero ha sido una gran bendición. Era el momento que Dios eligió para que tuviéramos nuestro hijo. Para un matrimonio duradero, mira, Andrea, yo siento que definitivamente comunicación, paciencia, aceptación. No somos perfectos, nunca lo vamos a hacer, y sencillamente aceptar tal cual a la persona como es, y yo creo que también dar amor sin esperar nada a cambio. Definitivamente. Creo que parte del hecho de la comunicación, de la comprensión, del perdón, parte del secreto de la colaboración, parte también del hecho mismo de respetar el espacio del otro, porque aun cuando estamos casados y compartimos grandes vivencias como pareja en matrimonio, también a veces reclamamos nuestro propio espacio y nuestro propio tiempo para cualquier cosa que en lo personal uno bien tenga que hacer, pero siempre guardando y respetando lo que es la unión matrimonial, ¿no? Lo que a eso me refiero es que, por ejemplo, a uno le puede provocar salir con unos amigos, a ella le puede provocar quizás tomarse un café con alguien de sus mismas amistades, o más allá de eso, simplemente hacer actividades. En lo personal, recuerdo que era muy deportista, a ella le encantaba mucho el deporte y yo no, entonces ella siempre me ganaba cuando montábamos bicicleta porque era la que más resistencia tenía, pero eso puede ser que también, al tener que respetar nuestros espacios, pues le daba a ella la oportunidad de desarrollarse también como individuo, porque también ella decidió, mira, yo quiero trabajar en esta área, yo quiero formarme en esta área. Me explico, no hay una restricción ni coartarle la libertad a tu pareja. Eso es lo más importante, creo yo, además de la comunicación, la comprensión, el perdón, el entendimiento, y principalmente Dios, que tiene que estar presente en todos los instantes de nuestra vida. Abriendo Puertas presentó Cápsulas de Amor. Un espacio para sembrar la esperanza en los corazones solitarios y el ejemplo en todo matrimonio.
descienda sobre ti. Muchísimas gracias por habernos acompañado, amigos, en el programa de hoy. Gracias por escucharnos. La cita es la próxima semana a esta misma hora por esta, su emisora preferida. Soy Andrea Costa y me despido desde Washington. Feliz semana. Y hasta aquí su programa, Abriendo Puertas. Un espacio auspiciado por la Arquidiócesis de Washington. Comentarios, opiniones o sugerencias. Escríbanos al correo abriendopuertas99@hotmail.com o llámenos al 202-281-2445 y deje su mensaje. Gracias por su sintonía.